Informe sobre la Revolución de 1905. Jóvenes, amigos y camaradas. Hoy se cumple el 12º aniversario del Domingo Sangriento, considerado con toda razón como el comienzo de la Revolución Rusa. Millares de obreros, no socialdemócratas, sino súbditos fieles, temerosos de Dios, dirigidos por el cura Gapón, afluyeron al centro desde todos los rincones de la capital a la plaza frente al Palacio de Invierno para entregar una petición al zar. Los obreros llevaban íconos. Su jefe de entonces, Gapón, en carta al zar, le había garantizado su seguridad personal y pedido que apareciera ante el pueblo. Fueron llamadas las tropas. Ulanos y cosacos se lanzaron sobre la multitud con los sables desenvainados. Hicieron fuego contra los obreros desarmados que de rodillas suplicaban a los cosacos que les permitieran ver al zar. Según el informe de la policía, hubo ese día más de 1000 muertos y más de 2000 heridos. La indignación de los obreros era indescriptible. Este, en líneas generales, es el cuadro del 22 de enero de 1905, el Domingo Sangriento. Para que comprendan ustedes mejor la significación histórica de este acontecimiento, leeré algunos pasajes de la petición de los obreros. Comienza con estas palabras. Nosotros, obreros habitantes de Petersburgo, acudimos a ti. Somos esclavos desgraciados, escarnecidos, aplastados por el despotismo y la tiranía. Colmada nuestra paciencia, dejamos el trabajo y rogamos a nuestros amos nos diesen solo aquello sin lo cual la vida es una tortura. Mas esto nos fue negado. Para los patrones todo es ilegal. Muchos miles nos hemos reunido aquí, igual que todo el pueblo ruso, carecemos en absoluto de derechos humanos por causa de los actos de tus funcionarios. Nos hemos convertido en esclavos. La petición contenía las siguientes reivindicaciones: amnistía, libertades cívicas, salario justo, entrega gradual de la tierra al pueblo, convocatoria de una asamblea constituyente sobre la base del sufragio universal e igual para todos. Terminaba con estas palabras: Señor, no niegues ayuda a tu pueblo, derriba el muro que se alza entre tú y tu pueblo, ordena que nuestros ruegos sean cumplidos y promételo, y harás la felicidad de Rusia. Si no lo haces, estamos dispuestos a morir aquí mismo. Solo tenemos dos caminos: la libertad y la felicidad, o la tumba. Al leer ahora esta petición de obreros ignorantes, analfabetos, dirigidos por un sacerdote patriarcal, experimentamos un sentimiento extraño. Involuntariamente comparamos esa ingenua petición con las actuales resoluciones de paz de los social-pacifistas, los supuestos socialistas, que en realidad son charlatanes burgueses. Los obreros no esclarecidos de la Rusia prerevolucionaria no sabían que el zar era el jefe de la clase dominante, precisamente de la clase de los grandes terratenientes, ligados ya por miles de vínculos a la gran burguesía y dispuestos a defender por toda clase de medios violentos su monopolio, sus privilegios y beneficios. Los socialpacifistas de hoy, que, no es broma,
pretenden ser personas muy cultas, no comprenden que esperar una paz democrática de los gobiernos burgueses que libran una guerra imperialista rapaz es tan tonto como era creer que con peticiones pacíficas se induciría al sangriento zar a otorgar reformas democráticas. Pese a todo, hay una gran diferencia entre ambos hechos. Los socialpacifistas de hoy son en gran medida hipócritas que, mediante amables exhortaciones, tratan de desviar al pueblo de la lucha revolucionaria, mientras que los obreros ignorantes de la Rusia prerrevolucionaria demostraron con hechos que eran hombres sinceros que por vez primera despertaban a la conciencia política. Y es en este despertar de inmensas masas populares a la conciencia política y a la lucha revolucionaria donde estriba la significación histórica del 22 de enero de 1905. 2 días antes del Domingo Sangriento, el señor Piotr Struve, entonces dirigente de los liberales rusos, editor en el extranjero de un órgano periodístico ilegal no censurado, escribía: en Rusia no hay todavía un pueblo revolucionario. Tan absurda le parecía a este cultísimo, arrogante y en extremo necio dirigente de los reformistas burgueses la idea de que en un país campesino analfabeto pudiera surgir un pueblo revolucionario. Tan profundamente convencidos estaban los reformistas de entonces, como lo están los de ahora, de que una verdadera revolución era imposible. Antes del 22 de enero, o 9 de enero según el antiguo calendario de 1905, el Partido Revolucionario de Rusia consistía en un pequeño grupo de personas y los reformistas de entonces, exactamente como los reformistas de hoy, en son de burla nos llamaban secta. Varios centenares de organizadores revolucionarios, varios miles de miembros de las organizaciones locales, media docena de periódicos revolucionarios que no aparecían más que de una vez al mes, que se editaban sobre todo en el extranjero y que entraban a Rusia de contrabando, venciendo dificultades increíbles y a costa de mucho sacrificio. Eso eran en Rusia antes del 22 de enero de 1905 los partidos revolucionarios y la socialdemocracia revolucionaria en particular. Esta circunstancia daba a los mezquinos y altivos reformistas el derecho formal de afirmar que en Rusia aún no había un pueblo revolucionario. En pocos meses, sin embargo, el panorama cambió por completo. Los centenares de socialdemócratas revolucionarios se convirtieron de pronto en millares. Los millares se convirtieron en dirigentes de 2 o 3 millones de proletarios. La lucha proletaria produjo una agitación general, a menudo movimientos revolucionarios entre las masas campesinas que sumaban de 50 a 100 millones de personas. El movimiento campesino tuvo repercusión en el ejército y provocó insurrecciones de soldados, choques armados entre un sector del ejército y otro. De este modo, un inmenso país, con 130 millones de habitantes, se lanzó a la revolución. De este modo, la Rusia aletargada se convirtió en una Rusia con un partido, con un proletariado revolucionario y un pueblo revolucionario. Es necesario estudiar esta transición, comprender por qué fue posible, cuáles fueron, por así decirlo,
sus métodos y caminos. El factor principal de esta transición fue la huelga de masas. La peculiaridad de la Revolución Rusa es que por su contenido social fue una revolución democrático-burguesa, mientras que por sus métodos de lucha fue una revolución proletaria. Fue democrático-burguesa porque el objetivo inmediato que se propuso y que podía alcanzar directamente con sus propias fuerzas era una república democrática, la jornada de 8 horas y la confiscación de los inmensos latifundios de la nobleza, todas las medidas que la Revolución Burguesa de Francia realizó casi plenamente en 1792 y 1793. Al mismo tiempo, la Revolución Rusa fue una revolución proletaria, no solo por haber sido el proletariado su fuerza dirigente, la vanguardia del movimiento, sino también porque un arma específicamente proletaria de lucha, la huelga, fue el medio principal para poner a las masas en movimiento y el fenómeno más característico del sinuoso desarrollo de los acontecimientos decisivos. La Revolución Rusa fue la primera gran revolución en la historia, aunque sin duda no la última, en la que la huelga política de masas desempeñó un papel de extraordinaria importancia. Se puede incluso afirmar que es imposible comprender los acontecimientos de la Revolución Rusa y la sucesión de sus formas políticas sin un estudio de la estadística de las huelgas, a fin de descubrir el fondo de esos acontecimientos y de esa sucesión de formas. Sé muy bien que los áridos datos estadísticos son poco apropiados para una conferencia y es probable que aburran a los oyentes. Sin embargo, no puedo dejar de citar algunas cifras para que puedan ustedes apreciar la base objetiva real de todo el movimiento. Durante los 10 años que precedieron a la revolución, el promedio anual de huelguistas en Rusia fue de 43.000 personas, lo que significa 430.000 en toda la década. En enero de 1905, primer mes de la revolución, el número de huelguistas fue de 440.000, o sea que en un mes hubo más huelguistas que en toda la década precedente. En ningún país capitalista del mundo, ni siquiera en los países más avanzados, como Inglaterra, Estados Unidos o Alemania, hubo nada comparable al grandioso movimiento huelguístico de 1905 en Rusia. El número total de huelguistas fue de 2.800.000, 2 veces mayor que el número total de obreros fabriles en el país. Ello, naturalmente, no significa que los obreros fabriles urbanos de Rusia fueran más cultos o más fuertes o se hubieran amoldado mejor a la lucha que sus hermanos de la Europa occidental. Lo cierto era lo contrario, pero demuestra qué grande puede ser la energía latente del proletariado. Demuestra que en un periodo revolucionario, lo digo sin ninguna exageración, basándome en los datos más exactos de la historia rusa, el proletariado puede desarrollar una energía combativa 100 veces mayor que en épocas corrientes pacíficas. Demuestra que la humanidad no conoció hasta 1905 qué grandes, qué inmensas son las fuerzas que el proletariado es y será capaz de poner en tensión en una lucha por objetivos verdaderamente grandes, en una lucha realizada de un modo verdaderamente revolucionario. La historia de la Revolución Rusa muestra que quien luchó con la mayor tenacidad y la mayor abnegación fue precisamente la vanguardia, el mejor elemento de los obreros,
Cuanto más grandes eran las fábricas y empresas, más porfiadas eran las huelgas. Mayor era la frecuencia con que se repetían en un mismo año. Cuanto más grande era la ciudad, más importante era el papel del proletariado en la lucha. 3 grandes ciudades, Petersburgo, Riga y Varsovia, que tienen la población obrera más numerosa y con más conciencia de clase, dieron, con relación al total de obreros, un número incomparablemente mayor de huelguistas que cualquier otra ciudad, y por supuesto, mucho mayor que en el campo. En Rusia, probablemente lo mismo que en otros países capitalistas, los metalúrgicos son la vanguardia del proletariado. Y a este respecto, observamos el siguiente hecho ilustrativo. Si tomamos todas las industrias, por cada 100 obreros fabriles, hubo en Rusia, en 1905, 160 huelguistas, mientras que por cada 100 metalúrgicos correspondieron en ese mismo año 320 huelguistas. Se ha calculado que cada obrero fabril ruso perdió en 1905, a consecuencia de las huelgas, un promedio de 10 rublos en salarios, aproximadamente unos 26 francos al cambio de antes de la guerra, sacrificando este dinero, por así decirlo, en obsequio de la lucha. Pero si tomamos a los metalúrgicos, vemos que la pérdida en salarios fue 3 veces mayor. Los mejores elementos de la clase obrera marchaban al frente, arrastrando tras de sí a los vacilantes, despertando a los durmientes y animando a los débiles. Un rasgo característico fue cómo se entrelazaron las huelgas económicas con las políticas durante la Revolución. No cabe la menor duda de que solo esta muy estrecha vinculación de las dos formas de huelga fue lo que le dio al movimiento su fuerza extraordinaria. Las amplias masas de los explotados no habrían podido ser incorporadas al movimiento revolucionario si no se les hubiera proporcionado ejemplos diarios de cómo los obreros de las diferentes ramas industriales obligaban a los capitalistas a conceder mejoras inmediatas y directas en su situación. Esta lucha infundió un nuevo espíritu a la masa del pueblo ruso, y solo entonces la vieja Rusia feudal, indolente, patriarcal, devota y sumisa, arrojó al viejo Adán. Solo entonces el pueblo ruso recibió una educación verdaderamente democrática, verdaderamente revolucionaria. Cuando los señores burgueses y sus inescrupulosos imitadores, los socialistas reformistas, hablan con petulancia de la educación de las masas, por lo general entienden por ello algo pueril y pedante, algo que desmoraliza a las masas y les inculca prejuicios burgueses. La verdadera educación de las masas no puede ir nunca separada de su lucha política independiente y sobre todo revolucionaria. Solo la lucha educa a la clase explotada. Solo la lucha le descubre la magnitud de su fuerza, amplía sus horizontes, eleva su capacidad, despeja su inteligencia y forja su voluntad. Por eso, incluso los reaccionarios han tenido que reconocer que el año 1905, el año de lucha, año de locura, entrecomillado, enterró para siempre la Rusia patriarcal. Examinemos más de cerca la correlación entre los obreros metalúrgicos y los textiles durante las luchas huelguísticas de 1905. Los metalúrgicos son los proletarios mejor retribuidos.
con mayor conciencia de clase y más cultos. Los obreros textiles, cuyo número en 1905 superaba en más de 2 veces y media al de los metalúrgicos, son los trabajadores más atrasados y peor retribuidos de Rusia, y en muchos casos no han roto aún definitivamente sus vínculos con sus parientes del campo. Y aquí nos encontramos con un detalle importante. Las huelgas sostenidas por los metalúrgicos durante todo el año de 1905 nos muestran una preponderancia de huelgas políticas sobre las económicas, aunque esa preponderancia fue mucho mayor a fines de año que a principios. Por el contrario, entre los obreros textiles observamos, a comienzos de 1905, una enorme preponderancia de huelgas económicas y solo a fines de año predominan las huelgas políticas. De esto se deduce con toda evidencia que solo la lucha económica, la lucha por un mejoramiento directo e inmediato de la situación, es capaz de despertar a las capas más atrasadas de las masas explotadas. Las educa verdaderamente y las convierte, en épocas revolucionarias, en pocos meses, en un ejército de luchadores políticos. Por supuesto que para que esto ocurra, es necesario que el destacamento de vanguardia de los obreros no considere la lucha de clases como una lucha por los intereses de una pequeña capa privilegiada, una concepción que los reformistas tratan, con demasiada frecuencia, de inculcar, sino que el proletariado actúe como la verdadera vanguardia de la mayoría de los explotados e incorpore esa mayoría a la lucha, como sucedió en Rusia en 1905 y como deberá suceder e inevitablemente sucederá en la revolución proletaria que se avecina en Europa. El año de 1905 comenzó con la primera gran ola de huelgas que abarcó todo el país. Ya en la primavera de ese año vemos surgir en Rusia el primer gran movimiento campesino, no solo económico, sino también político. Se apreciará la importancia de este viraje histórico si se tiene en cuenta que el campesinado ruso fue liberado de la forma más cruel de servidumbre feudal solo en 1861, que la mayoría de los campesinos son analfabetos, que viven en una miseria indescriptible, oprimidos por los terratenientes, engañados por los popes y aislados entre sí por enormes distancias y por una casi absoluta ausencia de caminos. Rusia presenció el primer movimiento revolucionario contra el zarismo en 1825, un movimiento en el que participaron casi exclusivamente nobles. Desde entonces y hasta 1881, cuando Alejandro II fue asesinado por los terroristas, el movimiento fue dirigido por intelectuales de la clase media, quienes dieron pruebas de un gran espíritu de sacrificio y asombraron al mundo con su heroico método terrorista de lucha. Su sacrificio no fue ciertamente en vano. Ellos contribuyeron sin duda, directa o indirectamente, a la posterior educación revolucionaria del pueblo ruso, pero no alcanzaron ni podían alcanzar su objetivo inmediato, producir una revolución popular. Esto fue logrado solo por la lucha revolucionaria del proletariado. Solo la oleada de huelgas de masas que se extendió por todo el país, huelgas vinculadas con las crueles lecciones de la guerra imperialista ruso-japonesa, despertó de su letargo a las amplias masas campesinas. La palabra huelguista adquirió entre los campesinos un sentido completamente nuevo.
significaba un rebelde, un revolucionario, un término que antes se expresaba con la palabra estudiante. Pero el estudiante pertenecía a la clase media, a los doctos, a los señores, y era, por lo tanto, extraño al pueblo. El huelguista, por el contrario, era del pueblo, pertenecía a la clase explotada. Deportado de Petersburgo, a menudo retornaba a la aldea donde hablaba a sus vecinos del incendio que se extendía a todas las ciudades y que destruiría a los capitalistas y a la nobleza. En la aldea rusa apareció un tipo nuevo, el joven campesino con conciencia de clase. Este mantenía relaciones con los huelguistas, leía los periódicos, refería a los campesinos los acontecimientos que se producían en las ciudades, explicaba a sus camaradas campesinos el significado de las reivindicaciones políticas y los instaba a luchar contra la nobleza terrateniente, contra los popes y los funcionarios públicos. Los campesinos se reunían en grupos para discutir su situación y poco a poco se fueron incorporando a la lucha. Enormes multitudes atacaron las grandes haciendas, prendieron fuego a las casas solariegas y se incautaron de las provisiones, se apoderaron de los cereales y de otros víveres, mataron gendarmes y exigieron que las inmensas haciendas fueran entregadas al pueblo. En la primavera de 1905, el movimiento campesino solo empezaba y solo abarcaba una pequeña parte, aproximadamente la séptima parte de los distritos. Pero la combinación de las huelgas proletarias de masas en las ciudades con el movimiento campesino en las zonas rurales fue suficiente para hacer vacilar el último y más firme puntal del zarismo. Me refiero al ejército. Comenzó una serie de insurrecciones en la marina y en el ejército. Cada nuevo oleaje de huelgas y del movimiento campesino durante la revolución fue acompañado de insurrecciones en todos los confines de Rusia. La más conocida de ellas es la insurrección del acorazado príncipe Potemkin de la flota del Mar Negro, que fue tomado por los sublevados y participaron en la revolución en Odessa. Después de la derrota de la revolución y tras algunas tentativas infructuosas de apoderarse de otros puertos, por ejemplo, de Feodosia en Crimea, se entregaron a las autoridades rumanas en Constanza. A fin de ofrecer a ustedes un cuadro concreto de los acontecimientos en su punto culminante, permítanme que les relate en forma detallada un pequeño episodio de la insurrección de la flota del Mar Negro. Se organizaban reuniones de obreros y marinos revolucionarios cada vez con mayor frecuencia. Como a los reclutas les estaba prohibido asistir a las reuniones obreras, grandes masas de obreros comenzaron a concurrir a las reuniones de los militares. Venían por millares. La idea de una acción conjunta tuvo un vivo eco. Los delegados eran elegidos en las compañías donde había mayor comprensión política. Las autoridades militares decidieron tomar medidas. Algunos oficiales intentaron pronunciar discursos patrióticos en las reuniones, pero fracasaron lamentablemente. Los marineros, acostumbrados a discutir, pusieron a sus jefes en fuga vergonzosa. En vista de ello, se resolvió prohibir toda clase de reuniones. En la mañana del 24 de noviembre de 1905, junto a las puertas de los cuarteles de la Marina, montaba guardia una compañía de marineros con equipo de guerra completo. El contraalmirante Pisarievski ordenó en voz alta: que nadie salga de los cuarteles. Abran fuego contra quien desobedezca. Un marinero llamado Petrov, de la compañía que acababa de recibir esta orden, se adelantó saliendo de filas y a la vista de todos cargó su fusil
y de un solo tiro mató al capitán Stein del regimiento de Białystok, y con un segundo disparo hirió al contraalmirante Pisarievski. Uno de los oficiales gritó: «¡Arréstenlo!». Nadie se movió. Petrov arrojó su fusil al suelo, exclamando: «¿Por qué no se mueven? ¡Deténganme!». Fue arrestado. Los marineros, que afluían de todas partes, exigieron airados su libertad, manifestando que respondían por él. La agitación fue en aumento. «Petrov, el disparo fue un accidente, ¿no es así?», preguntó uno de los oficiales, tratando de buscar una salida a la situación. «¿Por qué un accidente? Me adelanté, cargué el fusil y apunté. ¿Es eso un accidente?». «Los marineros exigen tu libertad», y Petrov fue puesto en libertad. Los marineros, sin embargo, no se contentaron con esto. Arrestaron a todos los oficiales de guardia, los desarmaron y encerraron en las filas. Los delegados de los marineros, unos 40, deliberaron durante toda la noche. Decidieron poner en libertad a los oficiales, pero prohibirles en adelante la entrada a los cuarteles. Este pequeño incidente demuestra claramente a ustedes cómo se desarrollaron los acontecimientos en la mayoría de las insurrecciones militares. El fermento revolucionario entre el pueblo no podía dejar de extenderse también al ejército. Es demostrativo que los dirigentes del movimiento provenían de aquellos elementos del ejército y de la marina que habían sido reclutados principalmente entre los obreros industriales y a quienes se les exigía una mayor preparación técnica, como por ejemplo los zapadores. Las amplias masas, sin embargo, eran todavía demasiado ingenuas, de ánimo demasiado pasivo, demasiado bondadoso, demasiado cristiano. Se inflamaban con bastante facilidad. Cualquier injusticia, el trato excesivamente grosero de los oficiales, la mala comida, etc., podían provocar la rebelión. Pero les faltaba perseverancia, una percepción clara del objetivo, una comprensión clara de que solo la más enérgica continuación de la lucha armada, solo una victoria sobre todas las autoridades militares y civiles, solo el derrocamiento del gobierno y la toma del poder en todo el país podría garantizar el éxito de la revolución. Las amplias masas de marinos y soldados se rebelaban con facilidad, pero con esa misma facilidad liberaban tontamente a los oficiales presos, se dejaban apaciguar por las promesas y exhortaciones de los oficiales. De este modo, los oficiales ganaban un tiempo precioso, hacían llegar refuerzos, quebrantaban las fuerzas de los rebeldes y venía después la más cruel represión del movimiento y la ejecución de sus dirigentes. Es de particular interés comparar estas insurrecciones de 1905 en Rusia con la insurrección de los decembristas en 1825. En 1825, los dirigentes del movimiento político eran casi exclusivamente oficiales provenientes de la nobleza. Se habían contaminado de las ideas democráticas de Europa al entrar en contacto con ellas durante las guerras napoleónicas. La tropa, formada entonces aún por siervos, permanecía pasiva. La historia del año 1905 presenta un cuadro diametralmente opuesto. Los oficiales, salvo raras excepciones, eran entonces liberal burgueses, reformistas o abiertamente contrarrevolucionarios. Los obreros y campesinos, vestidos de uniforme, fueron el alma de las insurrecciones. El movimiento se extendió a todos los sectores de la población y por primera vez en la historia de Rusia abarcó a la mayoría de los explotados. Pero lo que le faltó a este movimiento fue, por una parte, firmeza y resolución en las masas, que adolecían de exceso de confianza, y por otra parte, faltó la organización de los obreros revolucionarios socialdemócratas
que se hallaban bajo las armas no supieron tomar la dirección en sus manos, ponerse a la cabeza del ejército revolucionario y lanzar una ofensiva contra el poder gubernamental. A propósito, debo señalar que esos dos defectos serán eliminados indefectiblemente, aunque tal vez más despacio de lo que nosotros desearíamos, no solo por el desarrollo general del capitalismo, sino también por la guerra actual. De todos modos, la historia de la Revolución Rusa, lo mismo que la historia de la Comuna de París de 1871, nos enseña la lección irrefutable de que el militarismo jamás, en ningún caso, podrá ser derrotado y destruido de otro modo que no sea la lucha victoriosa de un sector del Ejército Nacional contra el otro sector. No basta simplemente con denunciar, denigrar y repudiar el militarismo, criticarlo y demostrar que es perjudicial. Es tonto negarse pacíficamente a hacer el servicio militar. La tarea consiste en mantener en tensión la conciencia revolucionaria del proletariado y adiestrar a sus mejores elementos, no solo de manera general, sino concretamente, para que cuando la efervescencia popular alcance el punto más alto, se pongan al frente del ejército revolucionario. Así nos lo enseña también la experiencia diaria de cualquier país capitalista. Cada leve crisis que sufre uno de esos países descubre en miniatura los elementos, los rudimentos de los combates que tendrán lugar ineluctablemente en amplia escala en una gran crisis. ¿Y qué es, por ejemplo, una huelga, sino una pequeña crisis de la sociedad capitalista? ¿No tenía acaso razón el ministro prusiano del Interior, señor von Puttkamer, cuando concibió su famosa frase: «En cada huelga se oculta la hidra de la revolución»? ¿No demuestra acaso el empleo de las tropas en las huelgas en todos los países capitalistas, incluso en los más pacíficos, los más democráticos, con perdón se ha dicho, cómo resultarán las cosas en una crisis verdaderamente grande? Pero volvamos de nuevo a la historia de la Revolución Rusa. He tratado de mostrarles cómo las huelgas sacudieron el país entero y a las capas explotadas más amplias y más atrasadas, cómo se inició el movimiento campesino y cómo fue acompañado de insurrecciones militares. El movimiento alcanzó su apogeo en el otoño de 1905. El 19 de agosto apareció un manifiesto del zar implantando la representación popular. La llamada Duma de Bulín debía ser creada sobre la base de un sufragio que incluía un número irrisorio de votantes. Y ese original parlamento no tendría poderes legislativos de ninguna clase, solo facultades consultivas asesoras. La burguesía, los liberales, los oportunistas se disponían a aferrarse con ambas manos a este obsequio del asustado zar. Como todos los reformistas, nuestros reformistas de 1905 no comprendían que hay situaciones históricas en las cuales las reformas, y en particular las promesas de reformas, persiguen exclusivamente un objetivo: aplacar el descontento popular, obligar a la clase revolucionaria a suspender o por lo menos debilitar su lucha. La socialdemocracia revolucionaria de Rusia comprendía muy bien cuál era el verdadero carácter de esta dádiva, de una constitución fantasma, en agosto de 1905. Por eso, sin hesitar un instante, lanzó las consignas de abajo la Duma consultiva, boicot a la Duma, abajo el gobierno zarista.
continuación de la lucha revolucionaria para derrocarlo. No el zar, sino un gobierno provisional revolucionario es quien debe convocar la primera asamblea representativa auténticamente popular en Rusia. La historia demostró que los socialdemócratas revolucionarios tenían razón, pues la Duma de Bulín nunca se reunió. Fue barrida por la tormenta revolucionaria antes de que pudiera ser convocada. Y esa tormenta obligó al zar a promulgar una nueva ley electoral que ampliaba considerablemente el número de votantes y a reconocer el carácter legislativo de la Duma. Octubre y diciembre de 1905 señalaron el punto más alto en la marea ascendente de la Revolución Rusa. Todas las fuentes de la energía revolucionaria del pueblo fluyeron en un torrente mucho más amplio que antes. El número de huelguistas que, como ya he dicho, en enero de 1905 había sido de 440.000, en octubre de 1905 alcanzó al 500.000, solo en un mes. A ese número, que comprende únicamente a los obreros fabriles, hay que agregar varios centenares de miles de obreros ferroviarios, empleados de correos y telégrafos, etc. La huelga general de los obreros ferroviarios interrumpió todo el tráfico de trenes y paralizó del modo más efectivo la fuerza del gobierno. Las puertas de las universidades se abrieron de par en par y las aulas, destinadas en tiempos de paz exclusivamente a ofuscar los jóvenes cerebros con sabiduría académica pedante y a convertirlos a los estudiantes en dóciles sirvientes de la burguesía y del zarismo, se convirtieron en teatros de reuniones públicas en las cuales millares y millares de obreros, artesanos y empleados discutían abierta y libremente los problemas políticos. Se conquistó la libertad de prensa. La censura fue simplemente ignorada. Ningún editor se atrevía a presentar a las autoridades para su censura el ejemplar obligatorio y las autoridades no se atrevían a adoptar ninguna medida contra tal hecho. Por primera vez en la historia de Rusia aparecieron libremente en Petersburgo y en otras ciudades periódicos revolucionarios. Solo en Petersburgo se publicaban 3 diarios socialdemócratas con una tirada de 50.000 a 100.000 ejemplares. El proletariado marchaba a la cabeza del movimiento. Se había propuesto conquistar la jornada de 8 horas por la acción revolucionaria. El grito de guerra del proletariado de Petersburgo era jornada de 8 horas y armas. Se hacía evidente, para una masa cada vez mayor de obreros, que la suerte de la revolución solo podía decidirse y se decidiría mediante la lucha armada. En el fragor de la lucha surgió una organización de masas original, los célebres soviets de diputados obreros, que incluían a delegados de todas las fábricas. Estos soviets de diputados obreros comenzaron a desempeñar de más en varias ciudades de Rusia el papel de gobierno provisional revolucionario, el papel de organismos y de dirigentes de la insurrección. Se intentó organizar soviets de diputados soldados y marineros y de unificarlos con los soviets de diputados obreros. Durante cierto tiempo, varias ciudades de Rusia se convirtieron en algo parecido a pequeñas repúblicas locales. Las autoridades gubernamentales fueron destituidas y el Soviet de Diputados Obreros funcionaba realmente como nuevo gobierno. Esos periodos fueron, por desgracia, demasiado breves. Las victorias demasiado débiles, demasiado aisladas.
El movimiento campesino alcanzó en el otoño de 1905 dimensiones aún mayores. Los llamados desmanes campesinos y las permanentes insurrecciones campesinas afectaron entonces a más de un tercio de todos los distritos. Los campesinos prendieron fuego a no menos de 2.000 casas solariegas con sus dependencias y se repartieron los víveres que la nobleza rapaz había robado al pueblo. Por desgracia, esta labor no se hizo bastante a fondo. Desgraciadamente, los campesinos destruyeron solo la 15ª parte del número total de casas solariegas de los nobles, solo la 15ª parte de lo que deberían haber destruido para barrer del suelo ruso de una vez para siempre esa vergüenza del gran latifundio feudal. Por desgracia, los campesinos estaban demasiado dispersos, demasiado aislados unos de otros en sus acciones, no estaban suficientemente organizados, no fueron bastante arrojados, y en ello reside una de las causas fundamentales de la derrota de la revolución. Entre los pueblos oprimidos de Rusia estalló un movimiento de liberación nacional. Más de la mitad, casi las 3/5 partes, exactamente el 57% de la población de Rusia, padecen la opresión nacional. Ni siquiera tienen libertad para utilizar su idioma nacional. Son rusificados a la fuerza. Los musulmanes, por ejemplo, que ascienden a decenas de millones, se apresuraron a organizar una liga musulmana. Se vivía una época de crecimiento rápido de todo tipo de organizaciones. El siguiente ejemplo proporcionará al público y en particular a la juventud una muestra de cómo, en unión con el movimiento obrero, surgió en aquel entonces el Movimiento de Liberación Nacional de Rusia, en Rusia. En diciembre de 1905, los escolares polacos quemaron en centenares de escuelas todos los libros rusos, los cuadros y retratos del zar, y agredieron y echaron a los maestros rusos y a sus condiscípulos rusos al grito de "fuera de aquí, vuelvan a Rusia". Los estudiantes secundarios presentaron, entre otras, las siguientes reivindicaciones. 1. Todas las escuelas secundarias deben pasar a depender del Soviet de Diputados Obreros. 2. Reuniones conjuntas de estudiantes y obreros en las escuelas. 3. Que se autorice a los estudiantes secundarios a llevar blusas rojas en señal de adhesión a la futura República Proletaria. Cuanto más ascendía la oleada del movimiento, con mayor energía y decisión se aunó la reacción para luchar contra la revolución. La Revolución Rusa de 1905 confirmó la verdad de lo que Kautsky había escrito en 1902, cuando, por cierto, todavía era un marxista revolucionario y no como ahora un defensor del socialpatriotismo y el oportunismo. En su libro La Revolución Social, he aquí lo que dijo. La revolución inminente se parecerá menos a una insurrección espontánea contra el gobierno que a una guerra civil prolongada. En efecto, así sucedió. Indudablemente así sucederá también en la futura revolución europea. El zarismo descargó su odio particularmente contra los judíos. Por una parte, los judíos proporcionaban un muy alto porcentaje de dirigentes al movimiento revolucionario, en comparación con el total de la población judía. Y ahora también hay que anotar en el haber de los judíos que proporcionan un porcentaje relativamente elevado de internacionalistas
en comparación con otros pueblos. Por otra parte, el zarismo explotó hábilmente los más ruines prejuicios antijudíos de las capas más ignorantes de la población para organizar, si no para dirigirlos directamente, pogroms en 100 ciudades. Más de 4.000 fueron muertos y más de 10.000 mutilados. Estas atroces matanzas de pacíficos judíos, de sus mujeres e hijos, provocaron la repulsa de todo el mundo civilizado. Me refiero naturalmente a la repulsa de los verdaderos elementos democráticos del mundo civilizado, que son exclusivamente los obreros socialistas, los proletarios. Incluso en los países más libres, incluso en los países republicanos de la Europa occidental, la burguesía se las ingenia para combinar magníficamente sus frases hipócritas sobre las atrocidades rusas con los negocios más desvergonzados, especialmente con el apoyo financiero del zarismo y con la explotación imperialista de Rusia a través de la exportación de capitales, etc. La revolución de 1905 alcanzó su punto culminante con la insurrección de diciembre en Moscú. Durante 9 días, un pequeño número de insurrectos obreros organizados y armados, no serían más de 8.000, lucharon contra el gobierno zarista, que no confiaba en la guarnición de Moscú. En realidad, se vio obligado a dejar las tropas rigurosamente acuarteladas y solo pudo sofocar la insurrección haciendo venir de Petersburgo al regimiento de Semyonov. A la burguesía le agrada ridiculizar la insurrección de Moscú y calificarla de artificial. Por ejemplo, en la llamada literatura científica, entrecomillada, alemana, el señor profesor Max Weber, en su largo estudio sobre el desarrollo político de Rusia, tilda de putsch a la insurrección de Moscú. El grupo leninista, escribe este muy erudito señor profesor, y un sector de los socialistas revolucionarios, hacía ya tiempo que venían preparando esta descabellada insurrección. Para valorar correctamente esta obra de la sabiduría académica de la cobarde burguesía, basta con recordar la estadística de las huelgas. En huelgas puramente políticas, de enero de 1905, en Rusia participaron solo 123.000 obreros. En octubre, 330.000. Y en diciembre se llegó al máximo. 370.000 obreros participaron en huelgas puramente políticas en un solo mes. Recordemos también los progresos de la revolución, las insurrecciones de campesinos y soldados, y veremos que el juicio científico, entre comillas, burgués, sobre la insurrección de diciembre, no solo es un absurdo, sino un subterfugio que utilizan los representantes de la cobarde burguesía, que ven en el proletariado a su más peligroso enemigo de clase. En realidad, todo el desarrollo de la Revolución Rusa impulsaba de modo inevitable a la lucha armada, al combate decisivo entre el gobierno zarista y la vanguardia del proletariado con conciencia de clase. Ya he señalado en mis observaciones previas en qué consistió la debilidad de la Revolución Rusa que condujo a su derrota temporal. Al ser aplastada la insurrección de diciembre, se inicia el descenso de la revolución. Pero en este periodo se observan también momentos en extremo interesantes. Basta recordar que en 2 oportunidades los elementos más combativos de la clase obrera trataron de frenar el repliegue de la revolución y de preparar una nueva ofensiva. Pero he agotado casi el tiempo de que dispongo y no quiero abusar de la paciencia del público. Creo, sin embargo, haber esbozado, en la medida en que es posible hacerlo plenamente tratándose de una conferencia breve y de un tema tan amplio, los aspectos más importantes de la Revolución Rusa, su carácter de clase, sus fuerzas motrices,
y sus métodos de lucha. Algunas breves observaciones más en cuanto a la significación internacional de la Revolución Rusa. Geográfica, económica e históricamente Rusia forma parte no solo de Europa, sino también de Asia. Por eso la Revolución Rusa no solo logró despertar definitivamente al país más grande y más atrasado de Europa y forjar un pueblo revolucionario dirigido por un proletariado revolucionario. Logró más que eso. La Revolución Rusa puso en movimiento a toda Asia. Las revoluciones de Turquía, Persia y China demuestran que la potente insurrección de 1905 dejó huellas profundas y que su influencia, que se manifiesta en el movimiento progresista de cientos y cientos de millones de personas, es inextirpable. La influencia de la Revolución Rusa se hizo sentir también de un modo indirecto en los países de Occidente. No debemos olvidar que la noticia sobre el manifiesto constitucional del zar, que se recibió en Viena el 30 de octubre de 1905, desempeñó un papel decisivo en la victoria definitiva del sufragio universal en Austria. Durante una de las sesiones del Congreso de los Socialdemócratas Austríacos, cuando el camarada Ellenbogen, que entonces no era todavía un socialpatriota sino un camarada, rendía su informe sobre la huelga política, fue colocado en su mesa un telegrama con esa noticia. Los debates se suspendieron inmediatamente. «Nuestro lugar está en la calle», fue la consigna que resonó en toda la sala donde sesionaban los delegados de la socialdemocracia austríaca. En los días inmediatos se vieron las más grandes manifestaciones callejeras de Viena y barricadas en Praga. Se había ganado en Austria la batalla por el sufragio universal. Muy a menudo nos encontramos con personas de la Europa occidental que hablan de la Revolución Rusa como si los acontecimientos, el curso y los métodos de lucha de este país atrasado tuvieran muy poco de común con los modelos de la Europa occidental, por cuyo motivo difícilmente pueden tener alguna significación práctica. Nada más erróneo. Es indudable que las formas y los motivos de los inminentes combates de la futura Revolución Europea diferirán en muchos aspectos de las formas de la Revolución Rusa. Mas, a pesar de ello, la Revolución Rusa, gracias precisamente a su carácter proletario en el sentido particular a que ya me he referido, es el prólogo de la futura Revolución Europea. Es indudable que esa futura revolución solo puede ser una revolución proletaria y además, en un sentido todavía más profundo de la palabra, una revolución proletaria y socialista también por su contenido. Esa revolución futura demostrará en mayor medida aún, por una parte, que solo duras batallas, solo guerras civiles pueden librar a la humanidad del yugo del capital. Y por otra parte, que solo los proletarios con conciencia de clase pueden dirigir y dirigirán a la inmensa mayoría de los explotados. No debemos dejarnos engañar por el silencio sepulcral que ahora reina en Europa. Europa está colmada de revolución. Los espantosos horrores de la guerra imperialista, los sufrimientos causados por el alto costo de la vida, engendran en todas partes un espíritu revolucionario, y las clases dominantes, la burguesía y sus servidores, los gobiernos, se meten cada vez más en un callejón sin salida, del cual no podrán salir sin tremendos cataclismos. Lo mismo que en Rusia en 1905, comenzó, bajo la dirección del proletariado, una insurrección popular contra el gobierno zarista, cuyo objetivo era la conquista de la República Democrática. Así, los años próximos conducirán en Europa, justamente por causa de esta guerra de pillaje, a insurrecciones populares dirigidas por el proletariado contra el poder del capital financiero, contra los grandes bancos, contra los capitalistas. Y esos cataclismos solo podrán terminar con la expropiación de la burguesía, con el triunfo del socialismo. Nosotros, los de la vieja generación, quizá no lleguemos a ver las batallas decisivas de esa revolución futura. No obstante, creo que puedo expresar con seguridad plena la esperanza de que la juventud
que está trabajando tan magníficamente en el movimiento socialista de Suiza y de todo el mundo, no solo tendrá la dicha de luchar, sino también de triunfar en la futura revolución proletaria. Escrito en alemán antes del 9 de enero de 1917, publicado por primera vez el 22 de enero de 1925 en Pravda, número 18, firmado N. Lenin. Se publica de acuerdo con el manuscrito.